Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas más relevantes de la agenda del día. Le doy la bienvenida este miércoles a Salvador Camarena. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto, muy buenas noches. Hoy no está lloviendo. ¿Qué tal, Salvador? Está más o menos en la Ciudad de México. Por lo menos en el sur no. Allá en Polanco un poquito. Jonathan Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias. Bueno, diversos temas el día de hoy, pero comenzamos con uno de los que ha llamado la atención durante los últimos días, el asunto de Tláhuac. El día de hoy la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México determinó citar a que comparezca el delegado de esa demarcación, Rigoberto Salgado. Y hay muchas interrogantes a propósito de este caso. ¿Se trata de la revelación de la afiliación delictiva del morenismo o se trata de un golpeteo en contra de López Obrador y sus aliados en la Ciudad de México? Como que hay interpretaciones, si uno, por ejemplo, ve redes sociales, hay opiniones en ambos sentidos. ¿Cuál es tu punto de vista, Salvador? Yo creo que hay una pésima actuación a partir de los hechos que se conocieron, por supuesto, en la opinión pública, del operativo de la Marina para, no podemos decir detener, porque el saldo es absolutamente, digamos, de abatimiento, esta palabra que se usa para decir que pues no lo detuvieron, pero ya lo eliminaron. La Marina, se dice desde el sexenio pasado de una manera terrible, pero se decía, es que en la Marina no dan la clase de captura. O sea, parece que la Marina en sus operativos, esta letalidad es muy desproporcionada. Pero bueno, dando por bueno que había una investigación de meses y que se trataba en este caso de un operativo que buscaba desarticular una poderosa y peligrosa banda en esa demarcación, tenemos que decir que al menos, y salvo que se presenten algunas otras evidencias en contrario, tenemos un operativo exitoso por parte de la autoridad federal para atajar un problema. La interrogante inmediata es, ¿y cómo se incubó ese problema? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Qué actuación tuvo la autoridad local? En este caso el señor delegado Rigoberto Salgado, que no es un personaje nuevo en la delegación, que no es un personaje nuevo en la materia de seguridad y que por supuesto, al ser un personaje surgido de Morena o estar ligado a Morena, hace que en un ámbito electoral como el que estamos de cara al 2018, las interrogantes tengan más peso. Porque lo que se ve en una muestra de por sí Morena gobierna poco, aunque se ve como favorito para la elección del año que entra, el cómo gobierne será un referente de algunos elementos que tengan o deberán tener en cuenta los electores para saber si van a optar o no por esa opción electoral. Y el señor Rigoberto Salgado desapareció. Ocurrido lo ocurrido, con el operativo de la Marina, se hizo ojo de hormiga, dirían en el pueblo, y no reapareció hasta hoy en la mañana, que empezó a dar entrevistas. Hoy en la mañana empezó a dar entrevistas, apareció. Entonces dices, el deber fundamental de la autoridad es salir a dar explicaciones, decirnos qué sabía de lo que estaba ocurriendo en su delegación, qué hizo durante meses para atajar ese problema. Y si no sabía, es bastante raro. Las delegaciones son, bueno, como los municipios, una de las unidades fundamentales de la administración pública y como tal, el alcalde y el delegado, por supuesto que tienen las posibilidades con su policía local o con sus distintos funcionarios de tener la información de primera mano. Y si no es así, algo está fallando. Entonces hay un pésimo arranque en esto por parte del delegado con esta desaparición. Y precisamente lo que da pie es a un caldo de cultivo donde dices, pues ¿por qué se va? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Estaba o no ligado? Hay señalamientos de que su hermano tiene ahí un control sobre unos mototaxis y que precisamente parte de esos mototaxis, no los del hermano, sino en general la estructura que funciona en esa delegación, podrían haber funcionado como informantes o halcones que le llaman ahora, es decir, elementos del crimen organizado que dan notificaciones de operativos y de otras cosas. Hay muchas dudas y no ayudó nada la actuación inicial del delegado, incluso con sus respuestas del día de hoy, torpes, cortas, en el sentido de lacónicas, y francamente yo creo que no hace sino alimentar ese morbo en las redes sociales, por un lado, y las dudas legítimas, por otro, de cuál fue su papel. Así gobierna Morena, podemos tomar como un elemento de ejemplo de ese partido en el gobierno en lo que pasa en Tláhuac, y flaco favor le hacen a unas aspiraciones presidenciales de su candidato, el señor López Obrador. Jonathan.
Lo que vimos ahí en Tláhuac, digo, no puede como tal acusar a un partido político entero de una complicidad, si le pudiéramos llamar, en torno a este tipo de actividades. Sería irresponsable decirlo así. No obstante, digo, me sumo a lo que dice Salvador en el sentido de que pues hay algo que no funcionó, al menos para alertar a este partido en torno a que algo ocurría y que no sería la primera vez que se vincula, digamos, una de estas actividades delictivas pues de alto nivel con el líder de ese partido, ¿no? Que es Andrés Manuel López Obrador. En otras circunstancias, en otros tiempos fue el caso de Iguala, ahora tenemos un caso como el de Tláhuac, que en otro momento con otro partido también vinculándosele, digamos, en fotografías o en imágenes que mediáticamente funcionan en contra de un candidato que potencialmente pueda aspirar a la presidencia, ¿no? Entonces creo que vincularlo del todo es irresponsable, no obstante sí hay un vínculo al final de todo que tendría que ver más desde el punto de vista político. Ahora, ¿cómo gobierna Morena? Pues es todavía pronto para decirlo, creo que todavía no tiene suficientes ejemplos como para decir cómo gobierna, no obstante sí hay un programa de trabajo que es público, que lo exhiben en su sitio de internet y ahí manifiestan cómo atacar a la violencia y hacen un gran énfasis en lo que hace a la prevención. A mí al leer todo el programa no me queda claro cómo combatir este mal, este cáncer que tiene México desde hace años, puesto que si se basa solo en la prevención y en la defensa de los derechos humanos, que me parece legítimo y loable, no veo en dónde está un ataque frontal a criminales que también violan derechos humanos y que no están en ninguna parte del discurso de Morena. Creo que eso me preocupa también, porque eso ya es un hecho que está contundente en los documentos del partido, ¿no? Hay un hecho que ocurrió el día de hoy, me llamó la atención. Todos los delegados de Morena, incluyendo Monreal y Claudia Sheinbaum, que en otros temas están haciendo cortocircuito, lo respaldaron, lo endosaron y ninguno se echó para atrás. Esto lo comento porque había la hipótesis de que Rigoberto Salgado podría ser otra Eva Cadena. Es decir, en el sentido de que en muy pocos días Morena lo dejara a su suerte para no salir salpicado como partido político de lo que le implique a Salgado. ¿Esto quiere decir que van con todo, que van a defender a Morena? Va a defender Morena a Salgado hasta el final? ¿Cómo lo lees, Salvador? Yo creo que el error también de lo que señalábamos hace un momento es la dirigencia nacional, si tal cosa existe, en Morena, porque es unipersonal. Digo, yo creo que uno de los grandes defectos o una de las grandes dudas que deberían tenerse sobre esa organización es que no hay una estructura como tal. Es decir, a lo mejor en la forma sí, en lo real no. Con el antecedente de Iguala, que está muy vivo en la memoria de todos, porque trágicamente es el origen pues de lo que le pasó a los jóvenes de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos, con ese alcalde que se tomó fotografías con Andrés Manuel y con líderes perredistas y lo que sea, uno pensaría que habrían aprendido la lección y que es obvio que va a haber actores que van a querer hacer de este caso uno de donde se saquen lecciones políticas o donde se señale con dedo flamígero, así gobierna Morena. Bueno, ¿por qué no salió la dirigencia nacional del PRD, de Morena, contundentemente decir, no aceptaremos ningún tipo de juicio lapidario, a priori, de nuestro compañero Rigoberto Salgado? Exigimos una investigación justa e imparcial de los hechos. Y por supuesto somos más interesados en demostrar que él ha sido un militante probo, justo y todo. Y los principales en que estaremos también del lado de la justicia si no fuera así. De esa manera te pones del único lado posible, del lado de las instituciones. Porque yo no sé si realmente en Morena saben en qué pasos andaba el señor Rigoberto Salgado. Entonces, que salgan hasta hoy los otros delegados a respaldarlo es tarde y mal. Porque en una de esas le tienen guardada una fotografía con el señor este que podaban el ojos, o le tienen una grabación. No es nada raro. Es más, no sería raro que existiera una fotografía porque en la campaña tú te ves con todo tipo de gente. No, y aparte existen antecedentes desde 2004, ¿no? Rigoberto Salgado estaba vinculado al gobierno de la delegación desde entonces, cuando la tragedia aquella de Tláhuac, donde los linchados. El linchamiento de los policías. Entonces, ¿cuánta historia ya acumula ese señor en la delegación? Bueno, y si con toda esa historia no se había topado alguna vez con este señor,
hasta sería casi sospechoso de lo contrario, de cómo le hiciste para no toparte tantas veces en tantas ocasiones y funciones que tuviste. Entonces creo que Morena da otra muestra de que no sabe ver las crisis para atajarlas a tiempo, para decir, respaldamos, no aceptaremos que se haga de esto un caso político. Sin embargo, esperamos que sea estrictamente la justicia la que deslinde las cosas y a eso nos atenemos. Claro, no sé si Morena tendría confianza en la justicia en manos de Miguel Ángel Mancera. Pues va a estar bueno cuando no le pusieron fecha todavía, pero cuando se dé la comparecencia del señor Salgado en la Asamblea Legislativa. A ver cómo se pone. Vamos a unos mensajes, estamos al cierre y regresamos para hablar de otro partido político. What do you do then? Well, You, Glenn Spencer. I don't do anything. No, the idea is, what do we do? What does America want to do? You advise, or what do you? What I'm trying to get them to do is to install this all along the border. It's automatic, and I want Trump to stop his idea of the wall. It's the drone, the monster, not you. No, I'm not the monster. The drone is. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos, estamos al cierre. Decíamos, hay otro partido político en el que se está gestando algo muy interesante. El PRI. El próximo 12 de agosto, ya 3 semanas y media, se realiza la Asamblea Nacional de este partido, pero el 9 y el 10 de agosto se van a realizar asambleas sobre los temas de estatutos, declaración de principios, programa de acción, visión de futuro, rendición de cuentas y ética en las ciudades de Toluca, Guadalajara, Saltillo, Campeche y Mazatlán. La famosa Asamblea del PRI. Todo se resume a ver si le quitan el impedimento a Pepe Mid o hay otra cosa en la Asamblea, Salvador. No, que salvo una sorpresa de último momento, todo eso es lo que pasa en Guadalajara y en las otras sedes no importa. Lo que importa es lo que pasa en Campeche. Ahí es donde se va a discutir los famosos candados, es decir, el candado. Si alguien sin militancia puede ser candidato a la presidencia. Ya se ha dicho que el PRI también está pues con la posibilidad de que si lo lanza el PRD, hoy qué traigo con el PRD, si el Partido Verde lanza a alguien, el PRI podría hacer el cosa de vamos en alianza con ellos y entonces ya se rompe, le dan la vuelta a ese candado, pero es muy simbólico y los priistas yo creo que lo hacen bien en el sentido de las ceremonias, los ritos, cada tanto nos sorprenden con eso, sí logran procesar, a veces con mayor o con menor éxito, pero saben montarlo muy bien. Y hay varias voces que desde hace meses están diciendo que haya asamblea sustancial, que no sea una puesta en escena, que haya discusión de los temas torales. Hay grupos que ya no quieren que el grupo Atlacomulco, Toluca o el Edomex, como se quiera, el grupo del presidente Enrique Peña Nieto, sea el que tenga el factor o sea, el factor de la decisión sobre el candidato presidencial del año que entra, cosa que es muy raro porque pues, el presidente priista es el que decide quién es el candidato, con los ritos otra vez que ellos han establecido, pero al final es una atribución casi sagrada o sine qua non del priismo. Hay un grupo, sin embargo, ahí de militantes muy activos que están agarrando, creo, cierto ruido y visibilidad, que están señalando, bueno, sometámoslo a una votación, que los candidatos, no solo el presidencial, sino en distintos puestos, porque va a haber un montón de candidaturas, el Senado se renueva por supuesto la Cámara de Diputados y no pocas gubernaturas, que todos esos pasen, esos candidatos, a una validación de la militancia. Es un asunto que podría cambiar la correlación de fuerzas, sin duda, y que se ve muy difícil que acepten en la Asamblea esa propuesta, o por lo menos hoy se ve muy difícil. La última vez que ocurrió algo parecido fue en 96, ya hace más de 20 años, en el sexenio de Zedillo, cuando le impusieron los candados
cuando le impidieron elegir a su candidato o proponer, como se quiera entender el proceso priista, entre aquellos que no tuvieran en su currículum haber sido electos para un cargo de elección popular. Eso sacó de la jugada a Guillermo Ortiz, a José Ángel Gurría. Quizá la elección de Zedillo hubiera sido diferente si no hubieran estado aquellos candidatos. Fue la Bastida. ¿Cómo ves esta coyuntura? A mí, bueno, comparando aquella coyuntura con esta, creo que hay una diferencia fundamental y es lo expuesto que está como todos los partidos, a la opinión pública, lo que no ocurría en aquel momento. Hoy es muy difícil contener la información y a mí me llama mucho la atención el modo en el cual se vaya a revelar lo que ahí ocurra. Y además, ¿quién cobre protagonismo? Evidentemente hay un punto central, ya lo mencionaron ustedes, sobre el asunto de Meade, pero también me llama mucho la atención ahí de lo que ocurra con Ruiz Massieu, quien va a hacer acopio, digamos, de la información para finalmente tomar una decisión en torno a la Asamblea. Creo que el modo en el que ella pueda comunicar lo que su gremio, su hueste, esté haciendo, creo que eso es clave para hacerse notar como un partido viable, un partido transparente rumbo a una elección en la que el electorado esté esperando justamente un mensaje, pues así, de un poco de transparencia, porque francamente, pues teniendo un partido en el tercer lugar de preferencias electorales, pues no queda de otra más que cambiar el rumbo, porque si se manifiesta de algún modo que este es el viejo PRI, el PRI, digamos, de la opacidad, pues seguramente tendrán dificultades crecientes rumbo a la elección, ¿no? Es interesante quién va a encabezar cada mesa. O la única que dice Salvador, que es la que importa, la de Campeche, la de estatutos. Todas las versiones, si son solo versiones, trascendidos, comentarios en pasillos, apuntan a César Camacho como el que va a estar al frente de esa mesa de estatutos. ¿Te dice algo? Híjole, César, no sé quién es más peñista que Peña Nieto. Por lo menos César va a estar muy a tiempo. Él seguro tendrá una serie de relojes para que no se le haga tarde en ningún momento del día y de las jornadas que desarrollen. César Camacho, por supuesto que el presidente se entiende que tiene que tener un hombre de confianza absoluta ahí, tanto por su, digamos, manejo, y es un tipo muy experimentado, exgobernador, líder parlamentario, entonces es un tipo con mucho colmillo. Pero yo creo que su principal atributo es una lealtad absoluta al presidente. Literalmente, ese sí, por Peña, todo lo que sea posible. Entonces, exgobernador del Estado de México, a la gente que no le conozca, exacto, hay que recordárselo. Sin duda, porque hace mucho de eso y sin embargo él ha tenido una carrera ahí, ha estado muy permanentemente en el spot. Yo creo que eso lo que manda las señales claramente, solo va a ocurrir exactamente lo que quiere el presidente que ocurra. De otra manera, o va a tratar al máximo de que solo ocurra exactamente lo que el presidente quiere que ocurra. Creo que es importante lo que señalaba Jonathan. Hay hacia adentro del priismo muchas cosas en juego, pero también hacia afuera. Yo no creo que estemos ante la posibilidad de una corriente democrática. Con el debido respeto, Ulises Ruiz no puede ser el que encabece. Cuauhtémoc Cárdenas, que encabece 30 años después. Aquello fue a mediados de los 80, ahora estamos a mediados de la segunda década del siglo XXI. Sí. No hay proporción, no hay una Ifigenia ahí, no hay un Porfirio Muñoz Ledo, no existe eso. Ivonne Ortega no es Ifigenia, Ulises Ruiz no es Porfirio. Oye, pero ¿qué tal Manlio? Bueno, ese es, como siempre, alguien que está jugando entre los bastidores y que a lo mejor surge de último momento como beneficiario o como protagonista de esa revuelta que está pidiendo que la militancia tenga otro peso. Yo creo que, en efecto, hay que ver hacia adentro cómo quedan las cosas y luego qué mensaje logran recuperar hacia afuera. Si no, se consolidará algo que dice un amigo mío. Qué dura está la pugna por el tercer lugar en el 18. Cuidado, porque luego esos equipos que parecen estar en el tercer lugar, ya cuando llegan a la liguilla, sí. Los superlíderes, bueno, a veces se la caen. maldición del superlíder, ¿no? A ver quién cruza. Puedes estar arriba en las encuestas durante 10 meses y 2 meses. 3 sexenios, ¿cuáles 10 meses? Y 2 meses antes te caes. Tómala. Acuérdate. Bueno, no sabemos más. El Toluca y el América se la saben muy bien. Cruz Azul, ¿qué te voy a contar? Bueno, pues 9 y 10 de agosto, asambleas del PRI. Asambleas locales, y 12 de agosto aquí el gran cierre con el discurso del presidente Enrique Peña. Ahí seguiremos comentando. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de temas económicos.
a pues a guardarse propiamente en ahorro o en lo que representan estos bonos, estos pagarés, ¿no? Entonces creo que son los dos llamados de atención que hace la Fed. Siempre la Fed, digo, no lo hace gritando, ¿no? Y sí es cierto lo que comentabas más temprano, Enrique, efectivamente esto parece que la Fed pretende irse despacito, ¿no? A partir de este momento así y revisar cómo avanzan. Web del Financiero me gustó mucho. Sí, adivina la autoría. Pero de Luis Fonsi, la cabeza. para los que no sabemos de esto, Enrique, esta salida de la Fed, esta decisión, se da pocas semanas antes de que Canadá, México y Estados Unidos se sienten a negociar el TLC. ¿Puede tener alguna incidencia en ese momento de empezar a hablar de la economía conjunta, de las negociaciones comerciales entre los tres países? Yo creo que va a tener muy poco, Salvador. En realidad este tema viene de mucho tiempo atrás y sí tiene incidencia en otro hecho que también ayer apareció, que es la sucesión de la Reserva Federal que se dará en febrero y donde ya apareció en escena la propia señora Yellen, que no era candidata. Ayer el señor Donald Trump dijo que sí, que está entre sus posibles. Curiosamente, la señora Yellen, que eventualmente podría repetir, también como a Agustín Carstens les preocupa la inflación. Nada más que aquí nos preocupa que esté muy alta y allá que esté muy baja. Sí, claro. Lo que quieren es que haya más inflación, porque no llegan al 2%, que es su meta, y nomás no llegan, no suben a ese momento. Pero creo que la dinámica que vamos a ver en la negociación del Tratado de Libre Comercio, por lo menos de manera directa, no tendrá conexión con las decisiones de la Reserva Federal. Ahora, esto fue relevante, Jonathan, porque también le pegó al dólar. Sí. Ayer andábamos en 17.80, llegó en la mañana a esos niveles incluso, y luego bajó como 15 centavos. 15 centavos, digamos, para ponerlo en perspectiva, ¿cuándo fue la vez más reciente que bajó 5 centavos en un día? Fue un día, digamos, de decisiones relevantes y hoy fueron tres veces eso, es decir, 15 centavos. La lógica está en que, bueno, los inversionistas podrían haber esperado el que la Fed sí elevara, algunos partes de los inversionistas que la Fed sí elevara la tasa y consecuentemente comprar dólares con pesos o con cualquier otra moneda y eso eventualmente usarlo para invertir en bonos de los Estados Unidos. Como eso no ocurrió, bueno, pues eso eventualmente fortaleció las monedas como la mexicana, ¿no? La moneda nacional. Es decir, sí hubo una parte del mercado que sí fue sorprendida, ¿no? Es decir, aunque hubieran analistas que percibieran que no iba a haber una elevación en las tasas del 1.25 al 1.50 que se podría haber dado en algún momento, pues hubo quien sí pensó que se daría y por eso eventualmente nos pegó, más bien nos benefició en una revaluación hoy del peso. Entonces, creo que hacia adelante, pues lo que hay que ver es que probablemente hacia el cierre de año haya una elevación de tasa, pero sí, la Fed está esperando que algo le eleve la inflación para, pues justamente dinamizar la economía. ¿Qué podría ser? ¿Podría ser el empleo? Podría ser, ¿no? Cuando se empiecen a elevar los salarios, lo veremos, ¿no? Todavía. Para la gente que se está yendo de vacaciones, ¿subirá o bajará el dólar? Híjole, pues yo la verdad me abstengo de hacer un comentario en ese sentido o me lo cobran al rato, me mandan a mí la televisión nueva. Como la película esa donde va el tipo al programa económico a decirle, tú me dijiste que invirtiera. Mejor no queremos exponerlo. A ver, no se va a mover mucho. No, está claro que hay bases pues para mantener cierta estabilidad en la economía, pero pues justamente es la economía lo más impredecible, yo creo, de este mundo, ¿no? Aunque hemos venido aprendiendo algo que nuestras generaciones, tú eres más joven, Jonathan, no habíamos visto, es decir, el dólar subía y ahora seguía subiendo y baja y sube y baja y hay como una lógica de pero subió, qué interesante que lo plantees, porque es el dólar. O sea, el dólar sí sube y sí baja frente a otras monedas. Claro. Generalmente tendríamos a verlo desde el punto de vista del peso. Claro. ¿No? Pero ahora se está dando una tendencia distinta alrededor del mundo en función de cómo avanza Trump, en buena medida. Bueno, pues ahí veremos. Salvador, muchas gracias. Enrique, yo voy de vacaciones, entonces no voy a gastar dólares, pero no voy a venir tampoco el miércoles, ahí me disculpen. Muy bien. Jonathan, muy buenas noches. Buenas noches. Continúe aquí con la programación del Financiero Bloomberg. Muy buenas noches. Hasta mañana.